Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, con ustedes, Ministerios Graneros de José, lunes 29 de agosto y pues enfilando los últimos días del mes, que ya se nos va. Y nada, aquí estamos para compartir lunes el estudio de Apocalipsis. En concreto, saben que estamos como en el libro séptimo, ya casi terminándolo, del estudio comentario del libro de Apocalipsis o de Revelación, como lo quieran llamar, del doctor Stephen Jones, que está estudiando los capítulos 17 al 19, ya estamos en el 19, más o menos hacia la mitad, y no creo que quede mucho pues para terminar, para concluir el libro. Así que nada, sin más demoras, pues vamos a comenzar, pero sí, también quería hacerles una advertencia de que si oyen un ruidito ahí de fondo, es un ventilador que tengo, porque la verdad que ayer y hoy también estamos sobrepasando los 30 grados, 32, 33, 34 y con bastante humedad, entonces sin el ventilador uno no aguanta. Bien, capítulo 13, que se titula Otro ángel fuerte. Apocalipsis 18 al 21 dice: Y un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: Así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada más. No hay ángeles débiles, pero algunos se describen como fuertes, vamos a ponerlo en cursiva, para hacernos saber que no hay posibilidad de que los eventos profetizados fracasen. Este es el tercer ángel fuerte que Juan vio en el libro de Apocalipsis. Véase Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 2, y también capítulo 10, versículo 1, y capítulo 18, versículo 21. Según mi propia revelación personal, no la mía, sino la del doctor Stephen Jones, el ángel fuerte de Apocalipsis 18 a 21 se nombra de acuerdo con la descripción de su trabajo. Su nombre es juzgar a los sin ley, ya sabe, a los anárquicos, los inicuos también se puede decir. Él es el responsable de hacer temblar los cielos y la tierra. Hebreos 12, 26 al 7, ya saben, de estos días que no haré temblar no solamente la tierra, sino también los cielos, ¿no? Y toda cosa que no sea conmovible será conmovida. Bien, él es el responsable de hacer temblar los cielos y la tierra, como decía, Hebreos 12, 26 al 7, y de separar a los inicuos, es decir, anárquicos, los sin ley, de los legales. Lucas 13, 27 al 28. Ya hemos visto cómo Jeremías envió a Babilonia con Seraías su profecía del derrocamiento de Babilonia y cómo Seraías debía atar la vasija debía atar a la vasija que la contenía una piedra y arrojarla al Éufrates. Es decir, el rollo iba a ir dentro de una vasija, lógicamente sellada, con una piedra para que se hundiera y quedara sepultada bajo las aguas del río, del Éufrates. Jeremías 51, 60 al 63. Seraías estaba representando el papel del ángel fuerte de Apocalipsis 18-21 cuando arrojó la vasija atada a la piedra al agua, porque el ángel también arrojaría luego la piedra, ¿no?, de Babilonia. Como intendente, el trabajo de Seraías
era preparar el campamento para el rey de Judá. Así también el ángel fuerte, al derribar Babilonia, es llamado a despejar el campamento para los vencedores. Especialmente, el ángel juzgar a los sin ley es un intendente del reino. El versículo anterior de Apocalipsis 18:20 esencialmente nos presenta a este ángel cuando les dice a los santos que se regocijen porque Dios juzgó tu juicio sobre ella. De Enfatit Diaglot. Grandes cambios por delante. El ángel fuerte describe además el derrocamiento de Babilonia en Apocalipsis 18, versículos 22 a 23, diciendo: y sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompetistas no se oirá más en ti, y ruido de molino no se oirá más en ti, y luz de lámpara no alumbrará más en ti, y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, porque todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Durante el tiempo de dominio de Babilonia, los inicuos se regocijaron con sus músicos, pero cuando la ciudad cae, su música se detiene y es el turno de regocijo de los vencedores. Durante el tiempo de dominio de Babilonia, los inicuos estaban bien alimentados con pan de la harina, que se molía en los molinos, pero ahora la ciudad cae, los vencedores proveen a todos con el verdadero pan de vida, Juan 6:35. Durante el dominio de Babilonia, los inicuos caminaban de noche con la luz de sus propias lámparas, pero cuando la ciudad cae, los vencedores proveen la verdadera luz del mundo, Mateo 5:14, Juan 8:12, para guiar a toda la humanidad por los caminos correctos. Durante el tiempo de dominio de Babilonia, los novios sin ley tomaron novias sin ley para dar a luz otra generación sin ley, pero cuando la ciudad caiga, el verdadero novio reclamará a la novia que se ha preparado. Apocalipsis 19:7. Engaño por brujería. El ángel identifica a los mercaderes como los grandes hombres de la tierra, diciéndonos que alcanzaron la grandeza a través del engaño y la hechicería. La palabra griega traducida como hechicería es pharmakeia, que según el léxico griego de Thayer, significa el uso o administración de drogas, envenenamiento o encantamiento. La palabra moderna es farmacia, es decir, droguería. En la época de Juan era bien sabido que las drogas eran venenos que ponían a las personas en un estado mental en el que podían ser manipuladas, engañadas o encantadas. Tales drogas se usaban a menudo en las religiones de misterio de la época para ayudar en la revelación divina. El ángel, sin embargo, nos dice que esto había permitido a Babilonia engañar al pueblo con falsas creencias. Hoy vemos la industria farmacéutica, propiedad de los grandes mercaderes de Babilonia. Entre las multinacionales más potentes, lo que se llaman las Big, ¿no? Pues las farmacéuticas, las químicas, son las más potentes de todas. Como acabamos de ver nosotros, ya saben ustedes con qué. Han convencido a un gran número de personas de que sus medicamentos son beneficiosos de alguna manera, aunque a menudo se anuncian con largas listas de efectos secundarios dañinos. Dios nunca creó nuestros cuerpos o mentes con necesidad de drogas. Estamos hechos del polvo de la tierra, Génesis 2:7. Como cualquier tierra de cultivo, nuestros cuerpos necesitan ser reabastecidos con minerales, no con drogas o químicos. Sin embargo, envenenamos nuestros cuerpos con drogas y las tierras de cultivo con fertilizantes químicos. Y luego nos preguntamos por qué las enfermedades han aumentado exponencialmente. ¿Por qué las enfermedades y por qué por qué, habría que repetir aquí, y por qué han aumentado exponencialmente? Esto lo suprimimos
y quedaría leído así, perdónenme. Sin embargo, envenenamos nuestros cuerpos con drogas y las tierras de cultivo con fertilizantes químicos, y luego nos preguntamos por qué las enfermedades y por qué han aumentado exponencialmente. Los grandes hombres de la tierra administran drogas y lo llaman cuidado de la salud. No es cuidado de la salud, es farmacéutica. El verdadero cuidado de la salud le da al cuerpo lo que necesita según el plan del Creador. El ángel fuerte de Apocalipsis 18:21 se prepara para hacer temblar la tierra y para cuando termine su obra. La industria farmacéutica no se mantendrá en pie. Así que tenemos las buenas noticias, que sabemos que estos se van al garete. Su riqueza se evaporará a medida que se conozcan los verdaderos caminos hacia la salud y los hombres descubran cómo han sido engañados para enriquecer a los mercaderes. Bien, vamos a repetir todo esta última parte que habla de la industria farmacéutica, porque es muy actual y conviene que lo tengamos presente. Hoy vemos la industria farmacéutica propiedad de los grandes mercaderes de Babilonia. Han convencido a un gran número de personas de que sus medicamentos son beneficiosos de alguna manera, aunque a menudo se anuncian con largas listas de efectos secundarios dañinos. Ustedes ya saben cómo les convencen, ¿no? A base de untar, entre comillas, a base de untar, de engrasar la maquinaria, ya sabe, por debajo de la mesa. Dios nunca creó nuestros cuerpos o mentes con necesidad de drogas. Estamos hechos del polvo de la tierra, como nos dice Génesis 2:7. Como cualquier tierra de cultivo, nuestros cuerpos necesitan ser reabastecidos con minerales, no con drogas o químicos. Sin embargo, envenenamos a nuestros cuerpos con drogas y las tierras de cultivo con fertilizantes químicos, y luego nos preguntamos por qué las enfermedades y por qué han aumentado exponencialmente. Los grandes hombres de la tierra administran drogas y lo llaman cuidado de la salud. No es cuidado de la salud, es farmacéutica. El verdadero cuidado de la salud le da al cuerpo lo que necesita según el plan del Creador. El ángel fuerte de Apocalipsis 18:21 se prepara para hacer temblar la tierra y para cuando termine su obra, la industria farmacéutica no se mantendrá en pie. Estas son las buenas noticias. El ángel fuerte acaba con la industria farmacéutica. Su riqueza se evaporará a medida que se conozcan los verdaderos caminos hacia la salud y los hombres descubran cómo han sido engañados para enriquecer a los mercaderes. Bien, déjenme hacerles un comentario al hilo de esto. Ustedes saben que ya desde niños, pues pinchazo tras pinchazo, y lo que hacen pues es, digamos, estropear nuestros cuerpos para que seamos clientes de las farmacéuticas durante toda nuestra vida, y nos dan lo justo para mantenernos sin que nos muramos y seamos buenos clientes que les pagan a ellos pues una buena cantidad de dinero todos los meses. Si usted ve, sobre todo ya la gente a partir de cierta edad, verá que todos van a la farmacia y se hinchan a comprar pastillas de esto y de lo otro y de lo de más allá. Yo también quiero decirles, para que vean cómo esto se va a acabar para esta gente, pues el otro día estuvimos viendo una película tremenda de lo que creo que se llamaba La Redada de París, donde hicieron la redada para los judíos. Ustedes saben, se apropiaron del censo cuando la invasión nazi y los colaboracionistas, el gobierno que se había sometido a los alemanes y la gente que colaboraba con ellos, pues les procuraron el censo y todo esto, y una noche, pues pasaron por todas las casas y se llevaron a hombres, mujeres y niños, los metieron en un velódromo, allí tremendo, tenían que hacer sus necesidades mirándose unos a otros, sin ningún tipo de reserva o de intimidad, los tenían sin beber agua, menos mal que algunos bomberos allí se colaron con las mangueras de agua y les dieron de beber, llevaban 2 o 3 días sin comer ni beber, y bueno, pues ya ve, eso se hizo con la colaboración de los ciudadanos franceses. Luego de allí lo sacaron
para un campo de prisioneros donde habían estado otros que estaban en una ruina tremenda. Allí después separaron a los hombres de las mujeres, y se llevaron a los hombres y las mujeres también en los trenes, ya saben, a los campos de exterminio de Polonia. Y después pues dejaron a los niños, y se ve perfectamente en la película, que es basada en hechos reales, cómo los niños, las madres allí, los padres se ven forzados a separarse de los niños por la fuerza, porque estaban rodeados de armas y si no los fusilaban allá mismo. Les decían que luego se los iban a enviar, qué tal, pero no, se marcharon todos, lógicamente les limpiaron de todas sus posesiones, de todo eso, y al final se quedaron los niños solos. Y al final a los niños también les dijeron, ¿no?, que los iban a llevar a reunirse con sus padres, y era una mentira, porque los metieron también en unos vagones y se los llevaron y los fusilaron. Y fíjese que la sanidad que ahora mismo aquí en mi país, en España, pues hay gente, entre los que yo incluso me puedo contar, pues que ya nos da acudir a esos médicos, nos da miedo, ¿no? Porque estamos viendo que ellos son colaboradores necesarios con los políticos para hacerles la cama a las farmacéuticas y al Estado profundo, al Deep State mundial, a los globalistas. Y ya saben con qué fines, con fines de exterminio y todas estas cosas. El que no se lo crea, pues que abra los ojos, porque ya es tiempo. Estamos con unas tasas de sobremortalidad. España se lleva la palma en Europa, entre alrededor del 30, ya pegando al 40%, es decir, que están muriendo por cualquier causa más del 40% de las personas que deberían morir si no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido el año pasado y este año. Es decir, que imagínense la burrada que esto supone de gente que le están dando el pasaporte para el otro lado. Claro que eso es muy bueno, porque nos quitamos sobre todo a gente mayor, luego nos ahorramos pensiones y todo de maravilla, ¿no? Bueno, pues lógicamente está ocurriendo todo este tipo de cosas, y no solo ya a uno le da miedo y ponerse en manos de estos médicos que están colaborando, ellos a estas alturas, que sigan usando esas cosas que se ponen para enmascararse uno, y perdone que no use el vocabulario exacto, por si acaso pues eso hubiese, ya sabe, el algoritmo nos censura el vídeo, alguna cosa de estas, y entonces pues no solo eso, sino que es que te exigen, si te quieres hacer una operación, que te hagas la prueba esa de diagnóstico famosa, donde te meten algo por la fosa nasal hasta el cerebro, que sabes lo que tiene en la punta, y cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces ya no solo te da repelús por eso, te da miedo, ponerte en manos de matasanos, sino que además pues te da cierto asco, ¿no?, cierto repelús ir a esas personas sabiendo lo que están haciendo, porque ellos lo saben mejor que nadie. Mire, hay algo que no falla: las estadísticas de las funerarias y la sobremortalidad por todas las causas. No engaña, eso no falla. No hace falta que hablemos absolutamente de nada más. Eso demuestra lo que está ocurriendo. Y sin embargo, pues todavía el mundo sanitario, el mundo médico sigue secundándose y callando por miedo a perder su trabajo o cosas de este tipo. Así que imagínense la situación. Pues gracias a Dios que esto se les acaba, porque estas personas, yo el otro día comentaba con mi esposa, pues van a ver que cuando salga a la luz las cosas, que ya están saliendo, y van a salir todo, porque el Señor está levantando las faldas a Misterio Babilonia, y la luz, pues ya sabe, hace que las ratas huyan y que las cucarachas huyan, y entonces pues la gente, cuando empieza a abrir los ojos, pues no va a ir al sistema público sanitario. Y estos médicos que están tratando de ganar dinero extra con ciertas cosas, que también los hay, y también con miedo a que pierdan sus trabajos o les quiten sus licencias o cosas de este tipo, pues al final, si la gente no quiere ir a la sanidad pública, no querrán, y muchos van a estar en la lista, como pasó en Nuremberg, y no van a poder ni siquiera ejercer, a lo mejor de forma privada, porque no quiero que muchos se vayan a poner en sus manos, la verdad. Así que miren, ustedes están tratando, si me oye algún sanitario,
de salvarse, de cubrirse las espaldas, en lo que están haciendo es meterse en la boca del lobo, porque van a pagar esto. Y si no lo pagan en esta vida, que yo estoy seguro de que sí va a ocurrir algo, para la mayoría, sobre todo para los que más se han destacado en tapar y apoyar todo esto, pues el creador que existe, una doctora me dijo, a mí una especialista, cuando le dije estas cosas, me dice, no, esto es para los que crean. Le digo yo, no, hay un creador que va a juzgar todo esto que está pasando. Eso será para los que crean. No le dije, pero le tenía que haber dicho, bueno, usted cree en la ley de la gravedad. La ley de la gravedad funciona, aunque usted no cree en ella. Pues el Señor existe, Dios existe, aunque usted diga que no cree en Él, porque yo lo sé muy bien, ¿no? En fin, señores, perdónenme por este comentario, pero que viene al hilo, y lo dejamos ahí. Responsabilidad de sangre. Apocalipsis 18:24 concluye el mensaje del ángel fuerte. 24. Y en ella, Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esta es una declaración asombrosa porque muestra que Dios responsabiliza a Babilonia por todos los que han sido muertos en la tierra. En otras palabras, Babilonia es responsable de todos los asesinatos desde que Caín mató a Abel, a pesar de que Nimrod construyó Babilonia muchos siglos después, Génesis 10, del 8 al 10. De hecho, Babilonia no recibió el mandato de dominio hasta la época de Nabucodonosor, en el 607 a.C. Entonces, ¿cómo se podría responsabilizar legalmente a Babilonia por todos los que han sido asesinados en la tierra? Babilonia es más que la ciudad vieja o el imperio posterior. Es más que la sucesión de imperios, ejemplo las 4 bestias de Daniel 7. El libro de Apocalipsis nos dice que Babilonia es solo uno de sus nombres. También es Sodoma, Egipto y Jerusalén, también es Tiro y Asiria. En última instancia se remonta al gobierno de la carne en lugar de ser gobernados por el Espíritu. El gobierno mundial que dirige a la mayoría de las naciones, y que en lugar de ser gobernados por el Espíritu, pues son gobernados por la carne. Y que a nadie le extrañe. La Biblia dice muy claro que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces los que gobiernan las naciones, la inmensa mayoría de ellas, sobre todo aquellas que tienen mayor peso y que son dominantes, léase las de Occidente, pues lógicamente los que están al frente de ellas, ¿a quién están sirviendo? Pues blanco y en botella leche. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. La tierra fue creada para dar el testimonio del cielo y reflejar la gloria celestial. Sin embargo, los hombres de la tierra usurparon el poder en lugar de permanecer bajo Dios en una posición de autoridad piadosa. Cuando los gobernantes de la tierra usurparon el poder, inconscientemente asumieron la responsabilidad inherente a ese poder, que era establecer el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, si Dios a ti te da el gobierno, te va a exigir que produzcas buenos frutos con ese gobierno, ¿no? Ese es el asunto. Sin embargo, debido a que dejaron de dar testimonio de los decretos del cielo, no había forma de cumplir con esa responsabilidad, por lo que se convirtió en una carga para ellos. A lo largo de la historia, varias naciones de la tierra han usurpado poder. Han usurpado el poder, así como la carne ha usurpado el poder sobre el espíritu, a nivel personal. El poder o la autoridad traen responsabilidad. El fracaso trae responsabilidad. La responsabilidad trae juicio o corrección. La corrección restaura todas las cosas y luego se cierra el ciclo completo. En el libro de Apocalipsis, Babilonia es la entidad responsable cuando comienza el juicio que restaurará el orden legal en cada área de la vida en la tierra. El enfoque está en Babilonia porque la revelación de Juan fue una continuación de la revelación de Daniel. El libro trata principalmente de la cuarta bestia, a la que se le dio dominio sobre la tierra, por lo tanto, es la entidad responsable. La sentencia de la Gehenna. Como hemos dicho anteriormente, la Jerusalén terrenal, donde Jesús fue crucificado, también es Babilonia,
Esta ciudad debe distinguirse de la Jerusalén celestial. Jesús profetizó contra la ciudad de Jerusalén después de decir que los escribas y fariseos estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 28. Luego dice en Mateo 23, 29 al 33. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en el derramamiento de la sangre de los profetas. Por tanto, dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmad, pues, la medida de la culpa de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la sentencia del infierno? Es decir, de la sentencia de Gehenna. Es un principio de la ley que si un padre peca, la responsabilidad por su deuda obliga a sus hijos por la ley de la autoridad. Vemos esto en Mateo 18, 25. De hecho, todos hemos sido considerados responsables del pecado de nuestro padre Adán, y por eso somos mortales. Entonces, por este mismo principio de la ley, los escribas y fariseos afirmaron ser los hijos de aquellos que mataron a los profetas, atribuyéndose así la responsabilidad por sus asesinatos en la corte divina. Entonces Jesús pregunta, ¿cómo escaparéis de la sentencia de la Gehenna? ¿Cuál era esa sentencia? Se da en Jeremías 19, donde el profeta fue guiado por el Espíritu a tomar una vieja vasija de barro y romperla en el valle de Ben Hinnom. Jeremías 19:12, que más tarde se conoció por su nombre griego Gehenna. La sentencia fue pronunciada allí en Jeremías 19 del 10 al 11. Es un texto que los sionistas cristianos y los propios sionistas judíos tienen que tener muy en cuenta porque se predice la destrucción de Jerusalén de una forma que no va a poder ser reedificada, y eso está por ocurrir. Dice ahí el versículo 10 de Jeremías 19. Entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañan y les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de alfarero que no puede volver a ser reparada, y serán sepultados en Tofet porque no habrá allí otro lugar para sepultura. Jerusalén ha sido destruida por lo menos 2 veces, en tiempos de Nabucodonosor, pues en tiempos de Tito, en el año 70 pues de Cristo, sí, y pues va a ser seguramente destruida una vez más, yo creo que dentro de poco. Esta es la sentencia de la Gehenna, era la destrucción total de Jerusalén terrenal, de tal manera que nunca más podría ser reparada o reconstruida. La razón, dice Jesús, es que los líderes religiosos de Jerusalén afirmaban ser los hijos físicos de los que mataron a los profetas. Al identificarse como hijos de los responsables, testificaron contra sí mismos en el tribunal divino. Jesús continúa en Mateo 23 del 34 al 36. Por tanto, he aquí os envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Genea quiere decir descendencia, sobre esta descendencia más que generación. Entonces vemos que la ciudad de Jerusalén, con sus líderes del judaísmo, será considerada responsable no sólo por asesinar a los profetas, sino también por los asesinatos desde el primer mártir, Abel, a quien Caín asesinó en Génesis 4:8.
Tanto Jerusalén como Babilonia son responsables de todo el derramamiento de sangre desde el principio. Por lo tanto, legalmente hablando, estas dos ciudades son lo mismo, junto con Sodoma, Tiro y otras, cada una a su manera. Podemos esperar entonces que el juicio sobre Babilonia verá también la destrucción final de la Jerusalén terrenal, porque esta es la sentencia de la Gehenna. Los hijos de la carne, que consideran a la Jerusalén terrenal como su madre espiritual, serán todos responsables en algún nivel. Desafortunadamente, incluso muchos cristianos afirman que Jerusalén es su madre espiritual y por lo tanto sufrirán cualquier pérdida que sea apropiada cuando se lleve a cabo el juicio divino. El ángel fuerte, cuyo nombre es juzgar a los inicuos, los sin ley, los anárquicos, es el llamado a cumplir esta sentencia. La parábola de la viña, la famosa parábola de la viña. La parábola de Jesús sobre la viña, en Mateo 21, del 33 al 40, reveló el hecho de que los líderes religiosos de Jerusalén eran los guardianes del reino que mataron a los profetas y al Hijo para usurpar para sí los beneficios del reino. Ellos sabían que era el Hijo, porque la parábola lo dice claramente. Entonces Jesús les pidió que juzgaran la situación y ellos mismos dijeron: Él les dará un fin miserable y arrendará la viña a otros labradores, quienes le paguen el producto a su debido tiempo. Mateo 21:41. Su veredicto fue correcto, por supuesto, pero no se dieron cuenta de que Jesús les estaba pidiendo que se juzgaran a sí mismos. Luego leemos en la conclusión final, en Mateo 21, 42 al 44, lo siguiente. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta se convirtió en la principal piedra del ángulo. Esto vino del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca el fruto de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien cayere lo esparcirá como polvo, será molido a polvo. Las dos referencias bíblicas en las que se basa el juicio de Jesús provienen del Salmo 118, 22 al 23 y de Daniel 2, 35. Jesús fue la piedra angular rechazada, por lo que la parábola muestra a los cuidadores matando al Hijo para usurpar el reino para ellos. Pero Jesús es también la piedra que caerá sobre los pies de la imagen que representa los 4 imperios, moliéndolos hasta convertirlos en paja o polvo, después de lo cual la piedra reemplazará esos reinos mundiales con el reino de Dios. El reino de la piedra crecerá y crecerá y crecerá hasta que llene toda la tierra como las aguas cubren el mar, es decir, al 100%. ¿Por qué traería a colación Jesús esta profecía de Daniel? Podemos decir con confianza que esto fue parte del veredicto sobre los líderes religiosos de Jerusalén, no solo ellos, sino también sobre sus descendientes. El reino de hierro, después de todo, todavía estaba en su apogeo en el tiempo de Jesús, y el cuerno pequeño aún no se había manifestado. La piedra de moler aún estaba lejos. Entonces, obviamente, cuando Jesús dijo, os digo, no se refería solo a los líderes religiosos de su propia generación, sino a sus sucesores que aún estaban por nacer. Es decir, a los que son sus descendientes ahora mismo. Pero, ¿qué relevancia tendría esto para los líderes de Jerusalén? ¿Eran parte de la imagen de Nabucodonosor que sería reducida a polvo al final de la era? Esencialmente, Jesús estaba advirtiendo a sus descendientes, Rothschild y compañía, que si tomaban el poder sobre Babilonia, sionismo, cristianos sionistas judíos, ojito, esencialmente
Jesús estaba advirtiendo a sus descendientes que si tomaban el poder sobre Babilonia, sobre el globalismo, en el momento en que la piedra fuera cortada de la montaña sin manos, cosa que está por ocurrir pronto, esa piedra los convertiría en polvo. En otras palabras, si los Rothschild u otros líderes judíos tomaran el control de Babilonia a través de la banca y el poder del dinero, asumirían la responsabilidad por toda la imagen que estaba destinada a ser destruida al final de la era. Es decir, por todos los crímenes desde Abel, por toda la sangre justa derramada hasta nuestros días, hasta el final de los días. Esto es, por supuesto, precisamente lo que ocurrió. La bestia final de Apocalipsis 13, del 11 al 18, fue efectivamente financiada y controlada por banqueros judíos y sus aliados. Trabajaron arduamente para lograr este objetivo con el fin de crear riqueza para ellos mismos, para mejorar la vida de sus compatriotas judíos y en última instancia para establecer un Estado judío en 1948. En otras palabras, no hicieron caso de la advertencia de Jesús, ni se sometieron al decreto divino de que debían ser reemplazados por una nación que produzca el fruto de él. No estaban de acuerdo con Jesús y continuaron considerándose los guardas elegidos de la viña, aunque se habían juzgado a sí mismos, y Jesús simplemente estuvo de acuerdo con su propio veredicto. La razón por la que Dios los rechazó como los elegidos para supervisar el reino se debe a que asesinaron a los profetas y finalmente al mismo Hijo de Dios. Ese, de hecho, es el punto central de la parábola de la viña. Mataron a los sirvientes y finalmente al Hijo, no porque no supieron reconocer quiénes eran, sino porque sabían exactamente quiénes eran. Por lo tanto, Mateo 21:38 dice acerca de su trato al Hijo: pero cuando los labradores vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Cuando vieron a Jesús, los fariseos y los saduceos dijeron: este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Hay algunos que dicen que no, que si eran los romanos y que no, que tal. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Cuando los hombres cometen delitos, rara vez o nunca creen que los atraparán o que tendrán que pagar por sus delitos. En ese sentido están ciegos a lo que hacen, pero en lo que se refiere a sus acciones inmediatas, por lo general saben lo que están haciendo y lo que está mal. Sin embargo, justifican sus acciones de alguna manera o calculan que es probable que no los atrapen ni los responsabilicen. Los líderes judíos no podían dejar de saber que él era el Mesías prometido, porque solo sus milagros lo probaban. No hacían falta más cosas que fijasen sus milagros. Sin embargo, debido a que él no tenía la intención de usar milagros para derrocar a Roma, y debido a que hizo caso omiso de muchas de sus interpretaciones tradicionales de la ley, tradiciones de hombres, sabían que perderían sus propias posiciones de liderazgo si él fuera aceptado como el Mesías. Por lo tanto, sus motivos se basaban en el interés propio, disfrazados con la idea de que las políticas de Jesús serían malas para la nación. La parábola de la viña de Jesús da la base legal para el rechazo por Dios de los judíos como guardianes del reino. Después de que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, la dispersión judía destrozó sus esperanzas, que se basaban en su creencia de que habían sido elegidos. En el siglo XIX, el surgimiento de los Rothschild renovó sus esperanzas mesiánicas de gobernar el mundo, aunque no se habían arrepentido de las causas del rechazo divino. Su táctica, liderada por los Rothschild, era apoderarse de Babilonia y establecer Jerusalén como la capital mundial. Si bien tuvieron éxito en hacer esto, todo lo que realmente hicieron fue convertirse en los pies de la imagen del sueño de
Nabucodonosor, que estaban compuestos de hierro y barro. El resultado es que cuando la piedra golpee los pies de esta imagen, Jerusalén será destruida y el pueblo judío se verá nuevamente traicionado después de confiar en sus líderes religiosos. Entonces la destrucción de Babilonia en Apocalipsis 18:21 coincidirá de alguna manera con la destrucción total de Jerusalén de Jeremías 19:11. Las dos ciudades son legalmente inseparables, ya que ambas ciudades son responsables del mismo delito: derramar la sangre de los profetas, los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Una nota final: la nación a la que se le dio el cargo temporal de cuidar la viña fue la Iglesia, que gobernó como Saúl durante la era de Pentecostés, pero al final son los vencedores, la compañía de David, los que recibirán el reino. Estos son los santos del Altísimo, a quienes se les da el reino en Daniel 7, 22 al 27. Estos son los santos mencionados en Apocalipsis 18, 20 y 24. Su genealogía no los hace santos, es su fe en Jesucristo, el nuevo pacto y el plan divino común, todo lo que los distingue de la humanidad y los hace aptos para gobernar el reino. Esto termina nuestro estudio de Apocalipsis 18, que justifica el juicio de Dios sobre Babilonia y Jerusalén. Este capítulo presenta el caso legal contra Babilonia para que entendamos que los juicios de Dios son verdaderos y justos en su totalidad. Muy bien, mis queridos amigos, pues yo creo que lo vamos a dejar hoy aquí. Mañana, Dios mediante, vamos a estar estudiando el capítulo 14, las consecuencias del juicio, y que como creo que este sí que va a ser un poquito más cortito, pues seguramente estudiaremos también el siguiente, que es la voz que sale del trono, el capítulo 15. Hasta mañana pues, que Dios me los guarde y me los bendiga a todos, y nos vemos, Dios mediante.